Hola, soy Cristian Quiseno, estudiante de auxiliar veterinario, y en este video les voy a explicar cómo debemos tratar a un paciente desde que llega a la sala de urgencias hasta el momento en que se realiza su cirugía. En el caso de una urgencia, las preguntas más comunes que debemos hacerle al propietario son: ¿respira el paciente? ¿Está consciente? ¿Si tiene alguna herida abierta? ¿Y cuándo ocurrió el accidente? Al momento de llegada del paciente al centro veterinario, lo primero que debemos realizar es un correcto triaje de este. El triaje es el proceso por el cual decidimos cuál es el nivel de urgencia que pueda tener el paciente. En un protocolo de rutina de entrada de un paciente, siempre se debe incluir el triaje, la evaluación primaria, evaluación secundaria y su tratamiento definitivo. Primero, conozcamos las clases de triaje que hay. Por ejemplo, clase 1 es de riesgo vital del paciente. Este tiene que ser atendido inmediatamente llegue al centro veterinario. Triaje 2, paciente crítico. Este debe ser atendido pocos minutos después de que llegue al centro veterinario, mucho tardar 1 hora. En la clase 3 están los pacientes graves, los cuales tienen que ser atendidos pocas horas después de su ingreso. Y en el triaje clase 4 tenemos los pacientes menos graves. Estos requieren una atención médica durante las siguientes 24 horas llegados al centro veterinario. Ahora, para conocer la clase de triaje que necesita el paciente, vamos a empezar realizando una evaluación primaria. Esto lo haremos con ayuda del A, B, C, D. Vía aérea, respiración, cardiovascular y déficit neurológico. Todo esto con ayuda del VOS, ver, oír, sentir. El objetivo principal de la evaluación primaria es determinar la condición de riesgo del paciente. Por esto, no se debe demorar más de 5 minutos en realizarse. Ahora, para hacer una evaluación primaria completa, iniciaremos con la A, vía aérea del paciente. Dando como ejemplo que el paciente entre en un triaje 1 por la vía aérea comprometida, realizaremos un RSP o una maniobra de Heimlich. Iniciaremos dando algunos golpes en el lomo del paciente para intentar que salga el aire o el objeto que esté comprometiendo su respiración. Si hablamos de un paciente grande, levantaremos sus patas traseras de forma que quede como si estuviéramos alzando una carretilla, y después empezaremos a sacudir al paciente. Si esto no funciona, pondremos las manos en el diafragma del paciente y empezaremos a empujar para que salga el aire o el objeto que esté dentro de él. Si al final logramos ver que nada de esto está funcionando, iniciaremos una intubación orotraqueal, lo cual sería poner un tubo en la vía aérea por si ésta está obstruida o si el paciente no deglute. Para los pacientes inconscientes, intubaremos en decúbito dorsolateral. La vía aérea es el área prioritaria del paciente cuando llega a la sala de urgencias. Para revisarla, podemos escuchar con ayuda de un fonendo si está llegando el aire. Además, podemos ver si se expande el tórax y además palpar y explorar la cavidad oral en la tráquea y laringe. Si en esta revisión comprobamos que el paciente tiene la vía aérea obstruida o el paciente no deglute, tendremos que realizarle una intubación orotraqueal. Ahora hablaremos de la B, respiratorio. Si no hay respiración, se debe intubar el paciente lo más pronto posible. También mediremos factores como cuál es su frecuencia respiratoria, cómo respira, la profundidad de su respiración, el esfuerzo que hace para respirar y sonidos o ruidos anormales que encontremos en esta revisión. Revisión de la C, circulación. Aquí lo primero a evaluar serían los latidos del paciente, como tal su frecuencia cardíaca. Evaluaremos tanto su ritmo como su frecuencia. Y además recordemos que según la especie que estemos revisando, las frecuencias cambian sus valores. Además de esto, evaluaremos que su pulso esté concorde a su frecuencia. Evaluaremos también su temperatura, su tiempo de llenado capilar, el color de sus mucosas y también su tono vasomotor. Este es el regulador de la presión arterial. Evaluación de la D, déficit neurológico. Aquí es donde vamos a evaluar el nivel de conciencia del paciente, como su estado mental y los pares craneales.
En el estado mental detectaremos si hay alguna afección intracraneal, signos de traumatismo o de deterioro neurológico. Para los pares craneales vamos a evaluar cada uno. En la revisión de los pares craneales realizaremos un breve estudio de cada par craneal, en total 12. Primer par craneal, nervio olfatorio. Para evaluar el nervio olfatorio, vendaremos los ojos del paciente y con ayuda de un poco de alimento o de algún líquido que transmita olor, veremos cuál es la reacción de este. Segundo par craneal, nervio óptico. Para evaluar el nervio óptico, haremos que el paciente siga algún objeto con los ojos. Tercer par craneal, oculomotor. Para evaluar el nervio oculomotor, usaremos la ayuda de una luz directa en el ojo para así comprobar que el iris se esté contrayendo y o expandiendo. Cuarto par craneal, nervio troclear. Para evaluar el nervio troclear, vamos a comprobar y a comparar que el tamaño y la forma de las pupilas sea simétrica. Quinto par craneal, nervio trigémino. Ya que este es un nervio sensitivo, usaremos la ayuda de algún objeto para pinchar al paciente. Con esto verificaremos cuáles son sus reacciones. Con mucho cuidado pinchamos el labio, el manto del ojo y cosquillamos las orejas. Sexto par craneal, nervio abductor. Para evaluar podemos hacer un reflejo palpebral en el paciente y ver cómo reacciona a este. Normalmente el globo ocular se retrae. Séptimo par craneal, nervio facial. Este nervio lo podemos evaluar pinchando las orejas del paciente o sus fosas nasales de manera cuidadosa. Octavo par craneal, nervio vestibulococlear. Este lo podemos evaluar vendando los ojos del paciente y provocando ruidos a su alrededor y ver según este estímulo cómo reacciona. También podemos mover la cabeza del paciente manualmente en distintas direcciones y comprobando que el resto del paciente esté inmóvil. Noveno par craneal, nervio glosofaringeo. Para evaluar este nervio, estimularemos la deglutación, haciendo una leve presión y movimiento en los cartílagos de la laringe. Décimo par craneal, nervio vago. Para evaluarlo, podemos estimular el reflejo nauseoso. Pondremos con mucho cuidado un objeto largo dentro de la boca del paciente y veremos cómo responde ante este estímulo. Undécimo par craneal, nervio espinal accesorio. Este lo evaluaremos moviendo la cabeza del paciente de un lado a otro y de arriba hacia abajo. Así comprobaremos si hay alguna falla o lesión en este nervio. Duodécimo par craneal, nervio hipogloso. Este se evalúa tomando la lengua del paciente y sacándola de la cavidad bucal. El paciente debe oponer resistencia a esto y volver a poner la lengua en su lugar. Con esto concluimos con la evaluación primaria del paciente. Ahora continuaremos con la evaluación secundaria. Esta evaluación se realiza después de haber estabilizado al paciente. Aquí se realiza un examen físico más completo y detallado y se realizan pruebas diagnósticas que se necesiten. También se debe priorizar una evaluación sistemática protocolarizada y también tener una hoja de seguimiento, además de un seguimiento continuo del paciente. Llegados a este punto se deben tomar decisiones acerca del plan terapéutico del paciente según toda la información recogida durante este proceso. Llegados a este punto, iniciaremos la terapia básica del paciente, que compete canalizar y tomar muestras de sangre, al igual que tomar muestras de orina. Así que para esto vamos a explicar el protocolo de cateterización o canalización del paciente. Para iniciar el proceso de cateterización de un paciente, primero tendremos que buscar todos los materiales que necesitaremos. Entre estos, el alcohol, los guantes, el catéter, microporo,
si disponemos de una TI, algodón, una rasuradora y agua oxigenada. Cuando elijamos la vena del paciente a puncionar, empezaremos a rasurar esta zona. Cuando hayamos rasurado la zona completamente, nos dispondremos a colocarnos los guantes y después realizaremos una desinfección con la zona con ayuda de alcohol. Además de ayudarnos a desinfectar la zona, nos ayudará en la vasodilatación. Ahora, con ayuda de otro auxiliar, se realizará una correcta sujeción del paciente. Cuando estemos seguros de la posición de la vena, procederemos a puncionar con el catéter, recordando que el bisel va mirando siempre hacia arriba. Para saber que estamos en vena será porque la cámara del catéter ha llenado, así que cuando esto pase empujaremos el catéter para que ingrese correctamente en la vena. Para evitar la salida de la sangre, usaremos un tapón o incluso el ATI para sellar la vena. En caso de que hubiera salida de sangre, usaremos el agua oxigenada y algunos algodones para limpiar la zona donde se ha ensuciado el paciente. Cuando hayamos canalizado al paciente y haberlo desinfectado completamente, antes de fijar, usaremos un trozo de micropore para amarrar el catéter mientras verificamos la vena. Para verificar vena, usaremos una jeringa llena de solución y esta le inyectaremos en el paciente. Si se debe hacer presión o se forma alguna bola en la piel, se deberá volver a canalizar. Pero si la solución pasa sin ningún problema, significa que estamos en vena. Para hacer una correcta fijación del catéter, primero nos dispondremos a quitarnos los guantes, ya que estos pueden ayudar a que el proceso no se acelere fácilmente. Ahora usaremos varios trozos del microporo y los pondremos alrededor del catéter dando la vuelta completa a este, pero el final dejándole una punta doblada para que así sea fácil de retirar. Cuando terminemos con todo este proceso, marcaremos el microporo con nuestras iniciales y fecha en la que se canalizó al paciente. Antes de iniciar una cirugía, nuestro papel como auxiliares viene tanto en las instalaciones como con el paciente mismo. En cuanto al paciente, tenemos que tener en cuenta todo lo que sea documentación, por ejemplo, el consentimiento informado firmado, el historial clínico del paciente, seguimiento anestésico y formato de verificación. En su preparación tendremos en cuenta sus vías venosas, su estado mental y el estado general del paciente. En cuanto a las instalaciones, tendremos que verificar que el quirófano esté completamente limpio y aséptico, sino realizar una limpieza completa de este. Además de hacer una buena revisión de las máquinas y de los gases que haya en el centro hospitalario. Antes de ingresar a la cirugía, haremos un correcto lavado de manos quirúrgico, el cual ya deberíamos conocer con anterioridad. En este nos lavaremos la mano desde la punta de los dedos hasta 2 dedos arriba del codo, sin devolvernos durante el proceso de limpieza. Cuando ya hayamos pasado por el proceso del lavado de manos, empezaremos con la vestidura. En esta necesitaremos de una bata quirúrgica, un par de guantes, un gorro y un tapabocas. Durante una cirugía, nuestro deber como auxiliares es la monitorización del paciente. Así que además de estar simplemente mirando el monitor, tendremos que hacer uso de nuestros sentidos para verificar que el paciente esté bien durante toda la cirugía y durante su proceso de anestesia. Tenemos que verificar que todas las constantes del paciente estén en un rango correcto y que además este tenga reflejos palpebrales. También tenemos que estar pendientes de todo el equipo de monitorización, fijarnos que todo esté funcionando correctamente y que además no hayan fugas ni audibles ni por olor. Por último, tendremos que estar llenando constantemente el registro anestésico. Así, cuando finalicemos todo, podremos revisar qué tal estuvo el paciente durante la cirugía. Durante la cirugía, estos datos deben ser actualizados cada 15 minutos para así llevar un registro completo de cómo estuvo la cirugía.